porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Muy buenos días, gracias le damos a Dios nuevamente porque nos ha ayudado a traer un programa más, Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías. Hoy en esta mañana, mis queridos hermanos y amigos televidentes, he titulado el tema, ¿para quién es el Evangelio? ¿Para quién es el Evangelio? Es una pregunta, es una interrogante en cual estaremos contestando a través de la palabra de Dios. Muchos de los temas, de muchos de los sermones en los cuales, o de las clases en cuales yo trato de enseñar, es casi siempre una pregunta. Es casi siempre preguntas en las cuales debemos contestarnos a través de la Biblia. O que sea la palabra de Dios, las Escrituras, la que sea que nos conteste las preguntas que nosotros tengamos. Nuestro texto está en Romanos capítulo 16, versículo 24 al 27. Romanos capítulo 16, versículo 24 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 16, versículo 24 al 27. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia que está en Roma. Fíjense bien, muchas veces, hermanos, amigos televidentes, nosotros pensamos que el Evangelio es solamente para los que tienen algún vicio, aquellos que tienen problemas con el alcohol, aquellos que tienen problemas con la drogadicción o con las drogas, a la gente que es mala, que es pecadora, aquella gente que tiene vicios en los cuales no puede salir adelante. Pero muchas veces nosotros ignoramos la palabra de Dios. Muchas veces nosotros como que no entendemos lo que es el mensaje o la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es para todos. Dice que en cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. No solamente el Evangelio es para aquellas personas en las cuales han cometido faltas delante de la presencia, de la mirada de Dios. Pero vamos a ver, muchas veces nosotros, hay gente que está bien acomodada, tiene buen trabajo, tiene buena posición económica, tiene sus hijos educados en buenas escuelas. Hay personas que tal vez no tienen vicios, personas dedicadas a su hogar, a su matrimonio, pero ellos dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito el Evangelio. Y muchas veces nosotros en el trabajo, cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros recibimos consejos. Y muchas veces nos dicen, llévese a o invite a la iglesia, porque él sí necesita de Dios. Yo no necesito de Dios. Yo de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Yo salgo a pasear con mis hijos. Yo no tengo necesidad de estar ahí en un edificio alabando a Dios. Pero están equivocados. Dice la palabra de Dios que es para todas las gentes, como acabamos de leer, que es para todas las gentes. No hay justificación delante de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros estamos libres de pecado. Cuando vinieron aquellos hombres con aquella mujer a traérsela a los pies del Señor, le dijeron, le hemos encontrado en adulterio, en fornicación, le hemos encontrado cometiendo esta falta.
Entonces el Señor les dice, con su sabiduría, les dice, el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos retrocedieron. Dice la palabra de Dios que desde el más grande hasta el más pequeño. Quiere decir que ellos tenían pecados. Quiere decir de que ellos estaban mal delante de Dios. Estaban mal delante de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno quiso tirar la piedra. Todos escondieron sus manos, otros las tiraron detrás de su espalda. ¿Por qué? Porque había cosas en las cuales ellos eran acusados. El Señor conocía perfectamente tan solo el corazón de cada uno de ellos, por cuales habían venido a acusar a aquella pobre mujer. Pero nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios. Es una responsabilidad nuestra como ser humano escudriñar la palabra de Dios. Mucha gente piensa que solamente al morir se acaba todo. Mucha gente piensa que la persona muere, se termina la vida y ya es todo lo que podemos nosotros pensar o mirar en cuanto a la vida. Pero no, cuando muere la persona, comienza el sufrimiento. Aquella persona que muere sin Cristo, sin obedecer el Evangelio, va a sufrir. Empieza a sufrir, como dice la Escritura, en aquel rico. Aquel hombre rico el cual está siendo atormentado. Entonces nosotros debemos de enseñar lo que es el Evangelio y enseñarlo correctamente. Hay muchas ocasiones, hermanos, amigos, televidentes, en cuales llegan a nuestra casa, a la puerta, nos tocan y muchas veces no saben ellos lo que traen, lo que vienen a decirnos o lo que vienen a explicarnos. Traen una Biblia bajo el brazo. Vienen ellos según a hablarnos de Dios. Pero si usted conoce algo de la palabra de Dios, si usted le pregunta, ¿qué es el Evangelio? Muchos de ellos no saben lo que es el Evangelio. Muchas veces ellos pueden decirle, bueno, son las buenas nuevas de salvación. Claro, son las buenas de salvación. Pero, ¿qué debo de hacer para obtener esas buenas nuevas de salvación? ¿Para qué son? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo por el cual usted me trae el plan de salvación? ¿Cuál es el motivo o la causa por cual yo debo de obedecer el Evangelio? ¿Cuál es el motivo o la causa por cual usted está predicando el Evangelio? ¿Lo predica exactamente como dice la palabra de Dios? ¿Lo predica exactamente como es el plan divino, el plan de salvación de Dios para toda persona? Porque dice la palabra de Dios que es para toda la gente, para todos. No hay ningún uno que puede decir, yo no necesito de Dios. Mucha gente muere equivocadamente pensando de que ya al morir se acabó todo. Pero no. Nosotros debemos, como seres humanos, escudriñar, leer y obedecer la palabra de Dios. Aún mucha gente piensa que todos somos hijos de Dios y que todos al morir vamos a ir con Dios. Pues no. Eso es también enseñar mal la palabra de Dios. Mucha gente piensa, todos somos cristianos, todos somos hijos de Dios. Dios va a ser misericordioso y Dios me va a llevar al cielo. Pero no, no es así. Porque hay un plan de salvación, hay un propósito al cual nosotros debemos de seguir. Los carros traen un manual para nosotros seguir y saber lo que está cuando está fallando el carro, aun cuando se poncha una llanta. Igualmente nosotros, la palabra de Dios es nuestro mapa espiritual, es nuestro guía espiritual para ir con Dios. Hay un propósito, hay unos pasos a seguir por cuales debemos de obedecer para poder ser cristianos, para poder ser llamados hijos de Dios y para ser aceptados también como hijos de Dios. No podemos nosotros andar en el mundo haciendo las cosas que a mí, que yo quiero, las cosas que a mí me gustan, en rebeldía, en desobediencia, en pecado, y al morir voy a estar a los brazos del Señor. No, no es así. Eso no enseña la palabra de Dios. Vamos a mirar. ¿Para quién es el Evangelio? Para toda la gente que ha sido llamada a venir a los pies del Señor. Hay mucha gente en los cuales ellos tratan de excusarse. Mucha gente piensa que el ser buenos, tal vez el ofrendar bien, el dar buenas limosnas, el no hacerle mal al vecino, al prójimo. Pensamos nosotros que eso ya es todo.
Muchas veces nosotros pensamos que al darle unos $5, $3 a una persona que está en la esquina pidiendo dinero, pensamos que con eso ya vamos a ganar la gloria. Pensamos que nosotros ya nos ganamos el reino. Pensamos que nosotros ya vamos a ser nosotros aprobados aquel día que estemos en el juicio de Dios. El pecado de la muerte. Vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjense bien, la palabra de Dios nos dice que la muerte entró por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán, el primer hombre viviente. Pero dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuando todos pecaron. O sea, dice, fue de generación en generación. Todos se fueron contagiando, contaminando con ese pecado, el aguijón de la muerte, en cuales no hay excusa. No podemos mirar nosotros las cosas en las cuales nosotros podemos decir, yo soy salvo, o yo voy a ser justificado aquel día delante de Dios. Pues no. Dicen, cuando todos pecaron. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Que el Evangelio es para todas las gentes, para toda la humanidad, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitas, adultos, ancianitos, ancianitas. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. El pecado de la desobediencia. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, en el versículo 18 al 21 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hablando del mismo hombre, Adán, el primer hombre viviente. Toda esa desobediencia pasó de generación en generación, hombres, a las mujeres, todo. En cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ricos, pobres, todos. No hay que justificación que uno pueda decir o hacer aquel día que estemos delante de Dios. Pero también, ¿para quién es el Evangelio? Para el que está dispuesto a cambiar. Para cuando nosotros estamos dispuestos a cambiar, es porque tenemos ya un corazón listo, un corazón dispuesto para dárselo, entregárselo a Dios, al Señor. Decir, Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero caminar contigo. Señor, yo quiero que cuando yo esté en problemas, en aflicciones, yo quiero, Señor, que tú me lleves cargado, cargada en tus brazos. Yo quiero que tú me lleves de la mano, Señor, porque yo no puedo solo caminar en esta vida. Cuando cambiamos de trabajo, hermanos, amigos televidentes, estamos dispuestos a aprender, estamos dispuestos a cambiar el de oficio, comprar algunas herramientas, y no queremos quedar estancados o quedar en lo más bajo, sino queremos superarnos. Así de igual manera, cuando nosotros queremos cambiar, cuando nosotros queremos decir, ya no quiero vivir esta vida de esta forma, ya me cansé de estar vagando en el mundo sin Dios, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, sin consuelos, sin nada, ya no quiero vivir así. Yo quiero vivir ya bajo la mirada de Dios. Yo quiero vivir bajo el abrigo de Dios. Yo quiero estar ya caminando con los ojos de Dios en santidad. Por cual dice la palabra de Dios, en cuanto a la santidad, nadie verá a Dios. Entonces nosotros debemos de hacer eso, estar dispuestos a cambiar. Aquellas personas que están dispuestas a cambiar para Dios, para el Señor, van a sufrir. Van a tener tentaciones, van a tener deseos como toda persona,
Pero tienen que orar a Dios. Tienen que pedir a Dios sabiduría, fortaleza, fuerza, vigor, mucha fe para continuar y seguir adelante y obtener la corona de la vida. Pero eso es estar dispuesto a cambiar, no para uno mismo, sino para Dios. Ya Dios nos estará dando la sabiduría, el consuelo, a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos ser mejores cada día. Ya no queremos nosotros seguir hablando palabras que no están bien delante de la gente, delante de los niños, palabras completamente que ofenden hasta a los vecinos, palabras que ofenden hasta los compañeros de trabajo. No, hay que cambiar para Dios. ¿Para quién es el Evangelio? Para aquel que está dispuesto o dispuesta a cambiar para una mejor vida, una mejor forma de vivir, una mejor forma de caminar con el Señor en su vida, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Cambiar para uno mismo o para uno misma. Ser mejor vecino, ser mejor hermano, ser mejor compañero de trabajo. No se van a terminar los problemas. Va a tener problemas como todos, pero usted va a seguir firme, fiel al Señor. Pero vamos a mirar. Dice Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14 dice: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice nuestro hermano Pablo. Dice que ya no presentéis nuestros cuerpos al pecado, a la inmundicia, al mundo, a las cosas de la carne, a los deseos de la carne, cosas completamente que están en contra de la voluntad de Dios. Dios quiere que caminemos lo mejor que podamos, que caminemos nosotros de su mano, que caminemos nosotros al lado del Señor, a la par del Señor, que nosotros no nos distraigamos en nuestra vida, en nuestro camino. El Señor dice: yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, si Él nos ofrece una mejor vida, una mejor forma de vivir, ¿por qué rechazarla? Muchas veces nosotros le hacemos caso a los amigos, a las amistades. Vamos a darle rienda suelta a los deseos del mundo. Pero cuando pasan todas estas cosas, muchas veces la moral nos entristece. A veces nos acordamos de las cosas de ayer. A veces no nos podemos acordar. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Bueno, muchas veces nosotros decimos: eso está mal delante de Dios. Muchas veces ya cuando nos recuerdan las cosas que hicimos, ¿qué pasa? Lo traemos en la memoria, lo recordamos y nos atormenta. ¿Por qué? Porque no estuvo bien lo que hicimos. Todas esas cosas se están guardando. Todas esas cosas se están registrando, en cuales Dios nos va a pedir cuentas. Pero Dios dice: el que esté dispuesto o dispuesta a cambiar su vida, venga a mí. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Pero vamos a ver, ¿para quién es el Evangelio? Para el que mira hacia el futuro. Muchas veces nosotros no miramos hacia el futuro. Es para aquel que mira hacia el futuro, aquel que mira más adelante. Muchas veces nosotros cuando queremos hacer algo, empezamos a planear, a poner metas y empezamos a mirar más allá de muchas veces de nuestra vista, de lo que podemos ver. Y eso es una persona inteligente, esa persona que mira más allá de lo que puede o su vista alcanza a ver. El que mira más allá de la muerte. Les decía al comienzo de este sermón, estaba diciendo que mucha gente piensa que al morir se acaba todo. Pues no. Cuando una persona es sabia, se sienta 5 minutos, 10 minutos a reflexionar, a meditar, o cuando está ya al dormir en su cama y está meditando, ¿a dónde iré? Cuando yo muera, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde va a ir mi cuerpo? Pues sabemos que a la tierra, pero mi alma, ¿a dónde va a ir?
¿mi espíritu dónde va a ir? Dice la palabra de Dios, todas las almas, todos los espíritus son míos, y yo a cada uno le daré su recompensa. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de mirar con exactitud, con corrección, la palabra de Dios. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Eso es, el apóstol Pablo nuevamente hablándole a los hermanos en Corinto, en aquella hermosa carta en la cual nos exhorta, pero también nos anima a que sigamos adelante. Dice, nosotros tenemos allá un lugar en cual debemos de pensar. Ponemos nuestra mirada en aquella ciudadanía celestial, en aquella casa no hecha de manos, en aquel tabernáculo, en aquel lugar en el cual no se va a deshacer, en cual pueden pasar tormentas, tornados, tsunamis, cuantas cosas, y no va a ser destruido, sino que es una morada celestial. Aquellos discípulos le preguntaron, Señor, ¿a dónde vas? Voy a preparar una morada celestial, para donde yo estoy, ustedes también estén. Dice, yo quiero que ustedes también estén. Y es la misma promesa para nosotros, los seres humanos, pero debemos de nosotros obedecer el Evangelio. Cuando vamos manejando y nos ponen alguna señal de que está un policía más adelante, o algún retén, o inspeccionando la policía, muchas veces nosotros bajamos la velocidad y ponemos atención. Pues de igual manera, la palabra de Dios es una advertencia. Dice, si tú no obedeces esta palabra, te va a pasar esto. Vas a ir a este lugar. Pero si lo obedeces, vas a ir a este lugar hermoso, al seno de Abraham. Muchas veces nosotros ignoramos las Escrituras, las pasamos por alto. Muchas veces nosotros se nos hace aburrida la Biblia, muchas veces nosotros se nos hace como que no es nuestro agrado, no es nuestro estilo, no es nuestro tipo, no es lo que nosotros pensamos en la Biblia. Pero la palabra de Dios es para que nosotros sepamos a dónde queremos ir, dónde queremos pasar la eternidad. Vamos a mirar lo que dice nuevamente Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11, para concluir. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 11, dice de la siguiente manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquellos que no obedecen el Evangelio, aquellos que no obedecen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios. Nosotros debemos de reflexionar. ¿Para quién es el Evangelio? Para toda la gente. Para el que está dispuesto o dispuesta a cambiar.
para el que mira hacia el futuro, para aquella persona que medita, que agarra tiempo para pensar, ¿dónde quiero pasar la eternidad? Si en verdad existe Dios, yo quiero estar allá con Él cuando yo muera. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que oír el Evangelio. Tengo que creer el Evangelio. Tengo que obedecer el Evangelio. Tengo que bautizarme para el perdón de mis pecados. Pero también quiero ser fiel hasta el fin, hasta que Dios me llame a cuentas, o hasta que el Señor aparezca en las nubes para llevarse la iglesia de Cristo. Debemos de nosotros meditar, debemos de nosotros reflexionar. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y si es la voluntad de Dios, la próxima semana, en esta misma hora y en este mismo canal, traeremos otro mensaje más, traído por la iglesia de Cristo de Segovia, Caminando con Jesús, traído por su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías. Dios los guarde y Dios los bendiga. Dios los guarde, Dios los bendiga. Mi nombre es Enrique Macías, evangelista de la Iglesia de Cristo de Segovia. Yo quiero invitarlos a los servicios de adoración a Dios. Todos los domingos a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana. El domingo también a las 6 de la tarde. Miércoles a las 7 de la noche. Yo quiero invitarlos para que todos escudriñemos la palabra de Dios. Y así poder nosotros comprender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de ustedes, de todos aquellos mis hermanos y mis amigos televidentes. Yo quiero invitarlos a que comprendamos mejor lo que es la palabra de Dios. Quiero leer un pasaje en el cual quiero compartirlo con ustedes. Dice Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos invita, no solamente a mí, sino también a ustedes, a que vengamos a Él. Nosotros estamos ya cargados de tantas cosas en este mundo. Tal vez nosotros vamos caminando una vida triste, una vida sin consuelo, una vida ya sin alegría. Nuestras sonrisas se desborraron, se desvanecieron por tantas cosas que hay en el mundo. Pero el Señor nos invita. Dice, vengan a mí. Yo les ayudaré a seguir adelante, pero yo quiero darles un mejor descanso. Yo quiero que ustedes vivan mejor delante de mi Padre. Yo quiero darles una oportunidad más. Yo quiero darles una oportunidad de vivir la eternidad con mi Padre, conmigo, con los apóstoles, con Abraham, con Isaac, con Jacob y algunos profetas. Dios dice, yo quiero invitarlos a que lean mi palabra. Y esta palabra, dice el Señor, os hará libres. Dios los guarde, Dios los bendiga, y los sigo invitando a que sigan viendo este programa, Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia, con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías.